Bueno, buenas tardes. Ponemos a grabar la clase de la tarde de hoy. Somos Buenas tardes, profe. 35 participantes. ¿Sí? Y arranquemos preguntando si alguno tiene alguna duda respecto de lo que ha venido leyendo hasta ahora, como para hacer un control de daños de la cuestión. ¿No? Profe, ¿cómo le Diga, va? Gracias, Tamara le habla. sí, Profe, yo estoy perdidísima, profe. Se nos ajá, juntaron un montón de trabajos prácticos, tuvimos examen, venimos leyendo, por lo menos yo hablo de mi parte, vengo leyendo al trote todo así como rápido, por así decirlo. sí. En algunas cosas no hay comprensión, en otras cosas sí. Entonces es como que, y ya se me mezclaron en la cabeza todas las materias. Ah, caramba. Eh, sí. Eh, Así que bueno, esa es mi situación particular. Usted me pregunta, debo de tener 2 millones de preguntas, pero específicamente de todo lo que vengo leyendo y de todo lo que vengo viendo y de todo el matete que ya tengo en la cabeza, ya estoy perdida, profe. Bueno, Mañana entonces, rendimos penal. primera cuestión muy importante, ¿sí? En esta materia no tenés parcial, en esta materia tenés trabajos prácticos, ¿sí? La nuestra es una materia que tiene examen final obligatorio. Y entonces, y entonces ya hace rato que definimos que la cursada se aprueba, perdón, con la participación en las clases, es decir, con lo que sería la asistencia y la aprobación de los trabajos prácticos. Que acá en el tema de aprobación de los trabajos prácticos, la cosa no pasa por aprobar todos los trabajos prácticos, sino por lograr en el promedio una nota que sea de 4 o más. ¿Está bien? ¿Por qué todo esto? En primer lugar, porque como tenemos final obligatorio, ¿sí? Como tenemos final obligatorio, tenemos la oportunidad el día del examen final de evaluar, ¿sí? A fondo a todos los participantes. Ese es un punto. Luego, es una materia de primer año y nos ha pasado que muchos de los participantes hace rato que no se encuentran con un material con cierto grado de complejidad. Y entonces, ante esto, bueno, también consideramos que corresponde que acompañemos ese proceso de adaptación del estudiante a lo que son las exigencias de la clase en el nivel universitario. ¿Sí? Así que en este punto, Tamara, ¿sí? Quédate tranquila, que en la medida que vos vayas demostrando tu progreso, vas a estar en condiciones de aprobar la cursada. ¿Sí? La cursada se aprueba con un trabajo final en el que tienen que presentar una tarea de comparación. ¿Sí? Ya en breve les va a aparecer en la plataforma cuáles son las características de ese trabajo final. ¿Sí? Cuando termina la cursada y ustedes se anotan para el examen final tiene 3 pasos. Un primer paso en el cual ustedes defienden oralmente el trabajo con el que cerraron la cursada. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Qué sé yo? Ponele, vos elegiste comparar la Constitución de 1949 con la de 1957. O elegiste comparar la Constitución de el ensayo constitucional de 1819 con el ensayo constitucional de 1826. Bárbaro. Esas fueron tus comparaciones. Vos arrancás desde ahí, ¿sí? Desde algo que hiciste, que se te aprobó y que tenés, digamos, con cierta seguridad. Luego de esa primera fase del examen final, viene la segunda,
en la segunda fase del examen final, ustedes eligen desarrollar un tema de todo el extenso programa que tenemos. ¿Sí? Ustedes eligen desarrollar un tema. Eso está bien. Pasamos a la fase 3 y última del examen, que es el interrogatorio. ¿Sí? Estoy yo, suele acompañarme el profesor Córdoba. Entre los dos formulamos un par de preguntas. Si todo esto está bien, beso, medalla, aplauso, ¿sí? Subimos la nota a la plataforma y ya está, con nuestra, digamos, con la experiencia en esta materia. ¿Sí? ¿Te aclara un poco las cosas, Tamara? ¿Sí? En otras materias, entiendo yo, como derecho romano o introducción al derecho, vos ahí tenés materias que son cuatrimestrales y que además se aprueban por promoción. Entonces, yo entiendo que los profesores de esas materias estén apurados por tener notas de ustedes. Está bien, pero a nosotros no nos corre nadie. ¿Sí? Como desde el vamos, nosotros tenemos el régimen de examen final, nosotros programamos la cursada, ¿sí? De manera tal que ustedes, haciendo un esfuercito de tiempo semanal, puedan llegar a estar a tiro para aprobar esa cursada. ¿Se entiende? Luego, en la lógica que tiene el plan de estudios, nosotros los invitamos a que ustedes traten de rendir este final lo antes posible, ¿sí? Por dos razones básicas. Una es para no perder ¿sí? Las ideas, las relaciones, ¿sí? Las lecturas que se hicieron durante el cuatrimestre, y por otro lado, para de alguna manera quedar libres, ¿sí? Para las cursadas siguientes. Porque esta materia, historia constitucional, tiene como correlativa inmediata derecho político. ¿Sí? Vos para poder rendir derecho político tenés que tener aprobado introducción al derecho y esta materia, la historia constitucional. Y una vez que aprobaste derecho político, recién ahí podés tener por aprobada constitucional 1. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Lo que nosotros queremos es que ustedes puedan pasar por la mesa de examen final de nuestra materia con toda la furia, a más tardar a las mesas de febrero o marzo del año que viene. ¿Me explico? De manera tal que ustedes, ¿sí? Lo único que tengan de nosotros sea un buen recuerdo, pero no la pesadez de que no pueden seguir metiendo materias porque deben este final. ¿Me explico? ¿Sí? Bueno, bárbaro. Esa es la idea. Luego, la otra cuestión es invitarlos, ¿sí? A que rompan la timidez y nos escriban a través del campus. ¿Sí? Si tienen alguna duda, una consulta, una inquietud, la necesidad de ampliar un tema, ¿sí? Necesitan que les aclaremos algo, escríbanos, ¿sí? Hágannos saber. ¿Sí? De esa manera nosotros podemos orientar mejor el acompañamiento que les vamos haciendo a lo largo de las semanas. ¿Les parece? Bueno, fenómeno. Entonces, si estamos acá, si estamos en este punto y si los comentarios que hice a partir de la pregunta de Tamara les sirven a todos, entonces pasamos, ¿sí? A charlar del tema de hoy. ¿Está bien? Profesor, perdón, ¿le puedo hacer una consulta? Buenas tardes. Sí, Román, mira, Sí, como soy abogado, ¿sí? Te la voy a cobrar la consultas, pero si me haces una pregunta, te la respondo, porque eso. dale. Bueno, Vos entonces sabés le hago que una pregunta. ya anda acostumbrándote, Román, que no hay consulta gratuita. A menos que sea laboral o vos trabajes en la defensoría, no trabajes gratis, nunca. Dale, te escucho. Bueno,
lo van a tener en cuenta. No, usted sabe que yo quise entregar el trabajo número 3 y me pasó un día y no lo pude entregar porque estaba cerrado. Bueno, Y y escribime. le escribí, no sabía dónde escribirle porque no podía encontrar en el campus. Y le En el, escribí en el, cuando... en el campus, espera, a ver si puedo compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. ¿Dónde tengo yo la pantalla nuestra? A ver, esta de acá. Le mandé un correo cuando cuando manda la clase, le respondí ese correo porque no sabía dónde contestarle, o sea, dónde ¿Estás viendo mandarle. mi pantalla? Todavía no. ¿No? Me dice, su pantalla Ahora, compartida se está ahora cargando. sí, Ahora ahora sí, sí. sí, Bueno, mira. Acá arriba, en este globito, tenés la sí, mensajería. Vos le haces clic y te aparece. ¿Sí? Yo hago clic acá y tengo, bueno, la cantidad de gente que me ha ido escribiendo a lo largo de este tiempo. ¿Lo ves? sí. Entonces vos, ¿sí? Vos te venís a la página de inicio, digamos, y te vas a la derecha, al globito, y haces clic ahí y ahí tenés la mensajería. Y me buscas, porque tanto vos como yo, como tus otros compañeros, estamos todos matriculados en esta aula. Yo lo quise buscar y ¿Entendés? no lo encontré, ¿Cómo? por eso. Que lo quise buscar y no lo encontré ahí, por eso le mandé un correo. Bueno, tranquilo, búscalo, porque eh, así como 255 llegaron para mandarme un mensaje, vos podés llegar, no te preocupes. Dale, bueno. ¿Sí? Bueno, espera, dejo de compartir. Dejo de compartir porque me parece ahí que No sé tengo... si lo va a volver a habilitar al trabajo número 3 porque yo Si la vos me verdad que escribís, sí, no si lo no pude me cargar. escribís, no. ¿Entendés? Si yo no me entero, y aquí aparece que hay gente en espera. Bueno, vamos a darle entrada a la gente que está en espera. ¿Está bien? Bueno, listo, estamos todos entonces. Fantástico. Hablemos, hablemos pues de una cuestión entonces relacionada con el programa. ¿Sí? Recordarán ustedes que habíamos hablado de el Estado y los tiempos modernos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Digan ustedes, ¿alguien abrió micrófono? Si es una pregunta. Bueno, no escucho. Bueno, ok. Entonces, vamos a esta cuestión. Ustedes hicieron el trabajo sobre los contractualistas. ¿Está bien? Hablemos un poquitito de esa gente. ¿Sí? ¿Quiénes son los contractualistas? Los contractualistas son unos pensadores que se denominan de esta manera porque utilizan a la idea, a la noción, a la figura del contrato para explicar el origen de la sociedad. ¿Sí? Estos pensadores, de alguna manera, adelantan lo que luego va a tomar el movimiento constitucionalista. ¿Por qué? Porque hasta que aparecen estos pensadores, la idea que se tenía respecto del origen de la sociedad y del Estado eh, no tenía fundamentos jurídicos. ¿Sí? Si nosotros nos vamos a la antigüedad, para Aristóteles, el ser humano era un animal político. Él decía son politikon. Y era un animal político y por lo tanto
para Aristóteles, era natural que el hombre viviera en sociedad. Aristóteles decía que solamente los dioses y las bestias, como los osos o los leones, estaban en condiciones de vivir solos. Pero luego, el ser humano, como las ovejas, las abejas y demás animales, debía vivir en comunidad. En particular, la comunidad en la que vivían los seres humanos era una comunidad política, ¿sí? Y se llamaba comunidad política porque la forma de organización en la que vivían estos griegos era lo que se llamaba polis, ¿sí? La palabra polis vendría hoy en día a ser algo así como una ciudad-estado, ¿sí? Es decir, un territorio que se autogobernaba. ¿Está bien? Y entonces Aristóteles decía que los hombres vivían naturalmente en sociedad. ¿Sí? Por consiguiente, la construcción de la autoridad también tenía una relación, con la naturaleza. Y entonces Aristóteles sostenía que no había igualdad entre los seres humanos. Había una desigualdad básica. Estaban los griegos y todos los demás por un lado. Los griegos eran considerados los verdaderos hombres, porque vivían en un sistema político en el cual no se arrodillaban ante nadie. Mientras que a los demás pueblos fueran muy cultos, como los persas o los egipcios, o fueran muy rudimentarios, como los celtas o los escitas, ¿sí? Los griegos los denominaban bárbaros. ¿Está bien? Por otro lado, también Aristóteles consideraba que era natural que las mujeres estuvieran sometidas a los hombres, que los hijos estuvieran sometidos a los padres, y también era natural que hubiera una diferencia entre los seres humanos por las cuales unos seres humanos estaban destinados a mandar y otros estaban destinados a servir. Con lo cual, Aristóteles también naturalizaba la esclavitud como institución. ¿Está bien? Esa idea de que vivir en comunidad es una expresión de la naturaleza del hombre, persistió en la época romana. De Grecia se mudó a Roma esa idea, y recién fue modificada cuando el cristianismo impactó, ¿sí?, culturalmente al imperio romano. Y entonces el cristianismo trajo otra explicación de por qué los hombres vivían en comunidad, ¿sí? El cristianismo sostenía que los hombres vivían en sociedad porque eso era parte del plan divino. ¿Me explico? ¿Por qué los hombres no vivían aislados? Porque Dios no quería que vivieran aislados, ¿sí? Porque Dios, ¿sí?, había visto, ¿sí?, que Adán estaba triste y había dicho no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? Porque Cristo había sido tentado en un momento dado y le habían hecho una pregunta: maestro, ¿hay que pagar los impuestos? Y entonces Cristo, a la gente que lo estaba chicaneando, les dijo: muchachos, denme una moneda. Y cuando les muestra la moneda, le dan la moneda, él les dice: ¿quién está acá? Perdón, vamos a poner acá. ¿Quién está acá? ¿Sí? Y estaba la imagen del emperador. ¿Sí? Entonces le dice: no, el César. Bueno, entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Capaz, si alguno de ustedes tomó la comunión, tuvo catequesis en la escuela o lo que fuera, recuerda este pasaje, ¿sí?
Muy bien. En base a este pasaje, los escritores cristianos dicen, en ningún momento Dios, por boca de su Hijo, dijo que estaba mal la sociedad, dijo que estaba mal la autoridad. Todo lo contrario, dijo, mi reino no es de este mundo. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. ¿Sí? Entonces, el cristianismo deduce de estos pasajes evangélicos que la existencia del Estado, la existencia de la sociedad, es un cumplimiento de lo que se podría llamar el plan divino de salvación. De hecho, un pensador cristiano muy importante, San Agustín, que va a aparecer un par de siglos más tarde, va a escribir un librito que se llamó La ciudad de Dios. Y en la ciudad de Dios, San Agustín dice que si los hombres quieren lograr la salvación de su alma, antes de llegar a la ciudad de Dios, tienen que vivir en la ciudad de los hombres. Y entonces, la ciudad de los hombres está organizada a semejanza de la ciudad de Dios. Y entonces, si en la ciudad de Dios hay una autoridad, en la ciudad del hombre hay una autoridad. ¿Me explico? ¿Sí? Y entonces de allí los pensadores medievales van a establecer algunos principios, como por ejemplo el tema de que el Papa era la autoridad que resolvía los conflictos internacionales entre príncipes cristianos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? A ver, si el duque de Borgoña tenía un problema con el duque de Bretaña, ¿quién resolvía la cuestión si no se ponían de acuerdo? El Papa. ¿Por qué? Y porque era la cabeza de la cristiandad. ¿Y por qué el Papa tenía esa autoridad? Porque Cristo en las Escrituras lo había mirado a Simón y le había dicho, tú Petrus, vos piedra, vos Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te serán dadas las llaves, lo que ates en el cielo, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Si ustedes hoy miran el escudo del Vaticano, hay dos llaves cruzadas, ¿sí? Esas llaves simbolizan ese pasaje en el cual de alguna manera Cristo le otorga una autoridad a Pedro. Y entonces durante la Edad Media, también los pensadores de la Iglesia sostuvieron la superioridad del Papa sobre las autoridades terrenales. ¿Estamos? ¿Vamos con esto? Ahora, a fines de la Edad Media, a principios de la Edad Moderna, se produce una controversia dentro de la cristiandad. La cristiandad se rompe, ¿sí? Se produce lo que se llamó Reforma Protestante, ¿sí? Y en esa Reforma Protestante, la autoridad del Papa fue cuestionada. Y una gran parte de Europa dejó, de alguna manera, de pertenecer a esa iglesia católica. Formaron iglesias nacionales. ¿Está bien? Esto tuvo consecuencias políticas y tuvo consecuencias filosóficas, porque un siglo después, en el siglo XVII, aparece un pensador como Hobbes diciendo: el origen de la sociedad no es el deseo de Dios. El origen de la sociedad es un contrato. ¿Me explico? Este Hobbes es un pensador verdaderamente extraordinario porque fue muy original. A nadie se le había ocurrido antes pensar lo que él pensó. ¿Sí? Él dijo, che, imaginémonos que hubo una época en la que no vivimos en sociedad. Pongámosle un nombre. Y él dijo, ese es el estado de naturaleza. ¿Sí?
¿Y cómo éramos los seres humanos en ese estado de naturaleza? Malos, malos, vengativos, envidiosos, ¿sí? Los seres humanos somos los descendientes de Caín, si seguimos las escrituras, ¿sí? Caín mató a su hermano, Abel. Bueno, bárbaro. Y entonces, ¿qué deducía Hobbes de esto? Que el hombre en ese estado de naturaleza se comportaba mal. Ustedes escribieron en los cuadros el hombre como lobo del hombre, ¿sí? El europeo, el inglés de aquella época, no conocía a los leones, no conocía a los tigres, no conocía, ¿sí?, los tiburones, pero sí conocía a los lobos. Si había un miedo, si había un animal que le daba miedo, era el lobo, ¿sí? Está plagado de relatos en Europa, está plagado de relatos en los cuales, ¿sí?, los escritores dicen que el aullido del lobo hiela la sangre. Incluso, qué sé yo, hasta en nuestra habla cotidiana. Cuando yo era chico y mi abuela quería decir que estaba muy oscuro, decía, es una boca de lobo. ¿Me explico? Fíjense, bueno, ahí Mara estás asintiendo. Vos fijate cómo han pasado cientos de años y todavía se sigue hablando de esa manera. Eso da una idea de la persistencia. Así que cuando Hobbes elige, hola, buenas tardes, cuando Hobbes elige el lobo, está eligiendo lo que para los europeos era el animal que le causaba pavor, ¿sí?, a la gente. Bueno, fantástico. Y entonces, ¿qué nos dice Hobbes? Hobbes nos dice, che, somos malos, nos matamos entre nosotros, nos robamos, ¿sí? Te tirás a dormir y te roban hasta la manta, ¿sí? Te vas a trabajar, matan a tu hijo, violan a tu mujer, se comen el puchero, ¿sí? No hay chance, no hay posibilidad, no se puede vivir así. Entonces, Hobbes dice que en un momento dado nos damos cuenta de esta situación y entonces todos nos ponemos de acuerdo al mismo tiempo para dejar de vivir así. Nos ponemos de acuerdo. ¿Qué es el ponerse de acuerdo? El ponerse de acuerdo es firmar un contrato. Hobbes deja de lado la explicación religiosa, deja de lado la explicación filosófica y agarra una explicación jurídica. Jurídica, chicos, lo que estaban estudiando ustedes, ¿sí? ¿Por qué existe la sociedad? Porque hubo un contrato. En el caso de Hobbes, el contrato no tiene marcha atrás. Una vez nos pusimos de acuerdo, una vez y para siempre. Y ahí cuando nos pusimos de acuerdo, creamos una autoridad. Y como nosotros somos tan malos, tan taimados, tan traidores, entonces le entregamos todo nuestro poder a esa autoridad. Y ahora lo único que nos queda es obedecer, ¿sí? La autoridad se compromete a cuidarnos, a nosotros, a nuestra familia, a nuestros bienes, nos va a dar seguridad. Nosotros sacrificamos nuestra libertad a cambio de la seguridad. ¿Entienden el planteo? ¿Sí? Fantástico. Hobbes escribe en un momento en el que en Inglaterra había una guerra civil, ¿sí? Y esa guerra civil va a terminar con los ingleses cortándole la cabeza al rey, le van a cortar la cabeza a un hachazo, ¿sí? Un siglo antes de que los franceses decapiten a su rey, ya lo habían hecho los ingleses, unos adelantados los tipos, ¿sí? El siguiente pensador, Locke, escribe 40 años más tarde, ¿sí? Están un poquitito más calmadas las cosas en Inglaterra y Locke le da una vueltita de tuerca a la cuestión. Locke dice que es cierto que vivíamos en estado de naturaleza, es verdad, pero en ese estado de naturaleza no éramos malos, ¿sí? No éramos malos. El único problema es que
no había quien pudiera hacer cumplir la palabra a aquel que no la cumplía. ¿Me explico? Faltaba una autoridad. Entonces Juanjo se ponía de acuerdo con Sergio para entregarle unas mercaderías, ¿sí? Y cumplía, y Sergio le pagaba, y cumplía, y eso era lo natural. Uno le había dado una palabra al otro, habían pactado una circunstancia, y entonces ellos establecían un negocio duradero durante 20 años, y cada cual ganaba lo suyo y prosperaban, ¿sí? Y no había ningún problema, porque el hombre podía ser feliz en ese estado de naturaleza. Pero, qué sé yo, un día negociaban con Héctor, y resulta que Héctor no cumplía, llegaba tarde. ¿Sí? Perdón, Héctor, que te puse en esa posición. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo hacían Sergio y Juanjo para hacerle cumplir si no había una autoridad? ¿Ante quién iban a denunciar? ¿Me explico? Esto es lo que lo que Locke encontraba en el estado de naturaleza. Nos falta una autoridad. Entonces nosotros salimos del estado de naturaleza no para sobrevivir, sino para estar mejor. ¿Sí? Ya no es como en Hobbes la necesidad de supervivencia. En Locke es el progreso. Pero además, yo entro en la sociedad y cuando entro me reservo derechos. Yo no me entrego atado de pies y manos al que manda. Yo me reservo derechos. ¿Me entienden? ¿Qué derechos me reservo? El derecho a la vida, el derecho a la libertad de ir y venir a donde yo quiera, el derecho de propiedad, ¿sí? John Locke, va a decir gráficamente, todo inglés, todo inglés es señor en su castillo. La casa de un inglés es su castillo y todo inglés es señor en su castillo. ¿Sí? ¿Qué es lo que está queriendo decir? ¿Sí? Lo que está queriendo decir es que el poder no puede intervenir adentro de mis asuntos personales. ¿Sí? El poder va a intervenir en lo que se vea de la puerta para afuera. ¿Sí? Es la primera vez que se hace esta reserva de derechos. Por eso se dice que estos pensadores identifican los que llamamos derechos humanos de primera generación, los derechos individuales, los que después vamos a encontrar en nuestra Constitución en el artículo 14. ¿Está bien? Eso quería decir. ¿Cómo, Arminda? No, que eso quería decir, digo. Claro, exactamente, exactamente. El 14 es un reflejo de las ideas de este muchacho, que luego van a ser retomadas y van a ser ampliadas, porque Locke escribió para 1690. Después, el pensamiento sobre estas cuestiones se muda al continente europeo y vamos a tener varios pensadores. Uno de ellos, a mediados del siglo XVIII, es el famoso Montesquieu, ¿sí? Charles Barón de Secondant, ¿sí? Que escribe una obra inmensa en la que él se pregunta cómo se gobiernan los pueblos, ¿sí? Y cuál es la mejor manera de que se gobiernen. Y entonces él propone estudiar que el poder opera en tres planos. El poder hace las reglas, el poder las pone en ejecución y el poder castiga al que las quiebra. Y entonces, de esta idea que desarrolla Montesquieu, sale la típica división de poderes en legislativo, ejecutivo, judicial.
donde el poder más importante es el legislativo, porque es el poder de crear las normas generales, obligatorias. ¿Me explico? ¿Sí? Muy bien. Y va a aparecer otro pensador muy disruptivo, un suizo, Rousseau, que va a escribir varias cosas. Una de ellas va a ser un ensayo acerca de la desigualdad entre los hombres. Otro va a ser un ensayo acerca de la importancia de educar a los jóvenes. Y otro va a ser el contrato social. Un libro en el cual él toma la idea del estado de naturaleza y dice que en el estado de naturaleza éramos re felices. Ya no éramos lobos, ¿sí? Ni nos faltaba una autoridad. Éramos re felices, recontra felices, todo el mundo se satisfacía a sí mismo, era un estado hermoso, maravilloso, extraordinario. Pero en algún momento nos juntamos uno con el otro y cuando nos juntamos, la cultura nos empezó a corromper. Y entonces ya no había marcha atrás. Solamente quedaba ir hacia adelante. Y en ese ir hacia adelante, entonces conservábamos nuestra libertad, conservábamos la igualdad y nos poníamos todos de acuerdo para generar una sociedad en la cual las decisiones las teníamos que tomar todos juntos, ¿sí? Si ustedes, ¿sí?, se toman el trabajito de hojear el contrato social, van a descubrir que Rousseau pone a los romanos como un ejemplo de buena organización en la cual el pueblo era convocado a votar. ¿Está bien? Entonces, fíjense, hicimos la evolución y estas ideas de la división de poderes, de la soberanía popular y del voto van a ser fundantes de la idea de constitución. A partir de este punto, nos vemos la semana que viene. ¿Sí? No se congelen, que vienen bajas temperaturas. Cuídense, nos vemos en un ratito, subo la grabación. ¿Sí? Gracias, Bueno, profe. hasta luego, Profe, ¿a qué hora el examen mañana? Hasta luego. Gracias por estar. Nos vemos. Profe, Gracias, profe. ¿el examen es mañana, Nos profe? vemos. Profesor. Profe, ¿el examen es mañana?